Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Bueno, y ahora sí estamos en comunicación con Andrea Saporiti. Invitamos a todos a que sigan sus redes con sus posteos tan interesantes. Es andy.saporiti. Bienvenida a Citas de Radio. Acá Angie, Elisa y Sofía. Hola, ¿cómo están las tres y toda la audiencia, ¿no? Con este día, no sé allá cómo está, pero acá está bastante feo. Sí, así acá que igual. Es un día para la reflexión, así que viene bien quizás Sí, estos minutitos. Totalmente, ¿Sí? Siempre nos viene bien reflexionar con vos. Anunciamos ya en redes que la propuesta de hoy era aprender el aprender del camino, ¿no? Algo así. Sí, Confiar en el camino, confiar en el perdón. camino. Sí, exacto. No importa porque igual el sentido va por el mismo camino, ¿sí? Y podemos tomarlo también, porque en realidad un poco la propuesta de hoy es, bueno, ¿qué es esto, no? De confiar en el camino y qué es el camino. Y en realidad el camino es la propia vida, es el día a día. A veces nos quedamos así un poquito como atrapados en cuestiones a veces muy abstractas, que después cuando nos toca el día a día transitar, nos perdemos o nos olvidamos. Y quizás es una buena metáfora pensar el camino como en los mitos, ¿no? Como por ejemplo en el mito del héroe que es salir hacia el camino de la vida en búsqueda de ese aprendizaje, de ese llamado, y ahí atravesar todos los obstáculos que se van presentando. Y un poco la idea es esta, ¿no? Es pensar la propia vida hoy de cada uno y en la situación en la que cada uno está, como ese sendero a ir transitando con todo lo que se va presentando. Y en el camino se va presentando situaciones, personas, obstáculos, cosas agradables, desagradables, alegrías, dolores, que nos van permitiendo aprender y a la vez nos van permitiendo dar y a la vez recibir y ir como creciendo en esto, ¿no? Y quizás un poco el objetivo es esto, poder empezar a pensar, bueno, ¿cómo es nuestro camino? En esto los poetas a veces son muy claros, ¿no? En la forma de expresarlo, ¿no? Como el famoso poema de Caminante no hay camino, que canta Serrat tan lindo, y que habla justamente de esto, ¿no? De que el camino se va haciendo al andar, porque a veces muchas cosas que vamos queriendo o que vamos eligiendo, en el momento en que están sucediendo, quizás no somos plenamente conscientes de todo lo que está pasando, pero a medida que vamos dando pasos, eso nos va permitiendo ir como entretejiendo nuestro propio camino. ¿Y esto qué significa? Significa justamente empezar a mirar todo lo que cada uno hemos ido construyendo en este camino, ¿no? En momentos en los cuales a veces uno se pierde, a veces se confunde, a veces no sabe para dónde ir, pero a la vez en el ir también tomando todas aquellas personas que se nos van cruzando en el camino. Vieron que muchas veces hay vínculos que son en determinado momento de la vida, uno no los ve más y los vuelve a encontrar y pareciera que nunca pasó el tiempo. Hay otros vínculos que a lo mejor son más circunstanciales, que tienen que ver con un momento, con un trabajo, con una situación concreta y que después quizás se diluyen y sin embargo dejaron una huella, ¿no? Hay otros que quizás van pasando y pareciera intrascendente. Y así como esto nos sucede con aquellas personas que se van cruzando en nuestro camino, también a otros les pasa con nosotros, ¿no? Y en este dar y recibir y entretejer también se va armando el camino. Y esto me parece interesante porque a veces hay vínculos de amistades que se van dando por distintas circunstancias y que van generando distintas formas de vincularnos y que a veces se diluyen por la situación que fuera y de todas maneras dejan una huella, ¿no? Y dejan una enseñanza y dejan un aprendizaje y al revés lo mismo. Entonces, me parecía interesante hoy como repensar un poquito esto, ¿no? ¿Cómo vamos caminando? ¿Sí? ¿Hacia dónde vamos? Porque quizás el tema no es tanto a dónde vamos, sino cómo vamos, ¿sí? Cómo vamos yendo. Y en esto me parece que es clave, como siempre planteamos, el aprender a escucharnos, ¿no? A escuchar nuestro interior, a ver hacia dónde vamos y dejarnos también sorprender.
a veces queremos tener tanto control sobre el camino y no perdernos nada y no olvidarnos de nada, que nos perdemos de esas situaciones que a veces son imprevistas, que no estaban en el plan del viaje, pero que sin embargo nos asombran, nos enseñan, nos dan algo nuevo, algo que nos retroalimenta de alguna manera, ¿no? Y que quizás está bueno poder como, como darnos pequeños espacios, como siempre decimos, para observarlos, ¿no? Y para también enriquecernos de esos misterios y de esas situaciones que de repente en la cotidianidad misma, ¿no? Nos suceden. Cosas simples, ¿no? Nada complejo, pero que muchas veces por el estar, como siempre, apurados o yendo a 2000 kilómetros por hora, nos perdemos. Y paisajear un poco en el camino me parece que y permite esto de confiar. Y acá me gustaría detenerme un poquito en esta palabra. Ustedes ya saben que a mí me encanta jugar con las palabras, ¿sí? Y fíjense que confiar, si uno lo separa, fiar, ¿sí? Alguna palabra que hoy en términos, digamos, económicos pareciera ser que salió de la faz de la tierra, porque nadie fía, porque no se puede fiar, pero sin embargo, en el orden emocional y en el orden psicológico, fiar es creer, ¿sí? Es creer, es poder decirle a otro, como uno le dice a su hijo, yo creo en vos, o yo creo que vos podés, o a un amigo, o a la pareja, o al compañero de trabajo, dale, vos podés hacerlo, sí, al alumno. Y ese creer es lo que da ese sostén para seguir caminando. Y confiar en el camino, en definitiva, es entregarse, ¿sí? Internamente a lo que va sucediendo en la propia vida, a lo que va sucediendo en el propio camino, inclusive aquellas situaciones que uno las vive con ambivalencia, con contradicciones internas, porque los seres humanos somos ambivalentes, somos contradictorios, pero también poder registrar la contradicción y la ambivalencia es una manera de transitar el camino reconociendo la propia vulnerabilidad, ¿sí? Las propias inconsistencias, las propias situaciones que a veces eh, nos dejan sin saber muy bien qué hacer, pero que en algún punto confiamos, ¿sí? Cuando uno confía, cree, ¿sí? Le da crédito a la vida de alguna manera, a que esas situaciones que a veces no comprendemos son para algo, aunque hoy no lo entendamos. Esto es como el famoso cuento que seguramente muchos conocen, bueno o malo, quién lo sabe, ¿no? Que si nunca lo escucharon o lo leyeron, los invito a que lo busquen por internet porque vale la pena. Y hay situaciones que a veces van apareciendo en este camino, que es el propio de la vida, que uno no termina de comprender para qué, ¿sí? Hasta que pasa el tiempo. Por eso es que hay que caminar, por eso el camino implica movimiento. Y cuando uno siguió avanzando y siguió caminando, probablemente después se entienda que esa situación que le trajo dolor, que le trajo enojo, que le trajo sufrimiento, que le trajo alegría, que le trajo cambiar de dirección, tenía un sentido. Ese sentido que en el momento no vemos, ese sentido que está en lo profundo de las situaciones que nos van sucediendo, donde si podemos entender que la confianza es esa entrega como casi desinteresada, decir, bueno, me tiro a la pileta, ¿sí? Porque sé que va a haber agua, aunque no lo sepa a conciencia, pero sé que va a haber agua porque hay algo que sostiene y que está, y eso me permite comprender después que aquello que no entendí en el movimiento del camino tiene un sentido. Y esto no quiere decir que sea fácil. Por eso me parecía importante esta palabra de confiar en el camino y entender que la clave es dar un paso, es moverse, ¿sí? Porque en el movimiento comienza el camino, si no, queda todo en un plano abstracto, ¿sí? En la planificación, es como cuando, qué sé yo, uno organiza un viaje o vacaciones y se queda en la organización, pero no viaja después. Sí, sí. Y después se da cuenta que esa planificación
se va cambiando porque surgen cosas nuevas, porque apareció otra situación, y ahí es donde, en ese ejemplo bien concreto, lo que va a nuestro día a día. Porque también nuestro día a día es un viaje, ¿sí? Sí. Y creo que si uno lo puede vivir de esa manera, quizás no queda atrapado en la cuestión rutinaria, porque aunque hagamos todos los días el mismo camino para llevar a los chicos al colegio o al trabajo o a lo que hacemos, puede descubrir eso nuevo que va apareciendo en la cotidianidad, ¿sí? Entonces, Buenísimo. Y también cuando decías lo de, bueno, tirarse a la pileta sabiendo que hay agua, ¿no? Porque creemos en que hay algo que lo sostiene, como es la posibilidad también que esta confianza nos dé paz, que creo que es tan importante para esa caminata, ¿no? Como que por ahí sin saber, que al absolutamente. final no sabemos nada, pero digo, poder caminar con paz, creo que cambia el ritmo, ¿no? También, por lo menos interno. Por supuesto, y está buenísimo esto que estás diciendo, porque en ese caminar en paz, ese ritmo interno va a hacer que, de alguna manera, por más que todo el alrededor sea un caos, ¿sí? Hay un ritmo interno que te permite ver ese caos con más calma para poder ver qué tomás y qué dejás, ¿sí? Sí, tal Y cual. creo que en Para estos tomar las tiempos, tomar buenas decisiones en la diaria también, ¿no? exactamente, con todo lo que eso implica, porque a veces también tomamos decisiones erradas que a la larga quizás terminan siendo una buena decisión, Me aunque aco- suene un juego de palabras, ¿no? No, pero es así. Me acordaba también del discurso ese que dio Steve Jobs, no me acuerdo dónde, que decía como que él se daba cuenta que la vida era una línea de puntos, que uno iba haciendo puntitos, puntitos, y que al final de la vida, bueno, él estaba enfermo, creo, ya en ese momento, Ujú, había sí, podido unir esa línea de puntos y que veía la figura que se había formado, que no sabía, ¿no? Que era eso hasta que la unió. Entonces digo, bueno, al final de nuestros días, exactamente. tener ese dibujo que vamos trazando con cada paso también, Totalmente, y que quizás el dibujo termina asombrándonos, tal cual. ¿sí? Y Y creo que está bueno tener como esa disposición al asombro, ¿no? Al descubrimiento, a aquello que no vemos muchas veces con los ojos como sentidos, sino que va más allá, ¿no? Como diría el Principito. sí, totalmente. Ahora la última, para las personas que se Dale, dicen dale. desconfiadas, ¿qué les podrías decir? Para los Ujú. que dicen, no, yo no confío, ¿no? ¿Cómo se aprende la confianza? ¿Se aprende? Sí, se aprende. La confianza se aprende y en realidad obviamente que la confianza se aprende en esos primeros vínculos, ¿no? Mm, Que sostienen, que contienen y que dan afecto. Pero puede suceder, y de hecho sucede, que a veces eso no se da de una manera, digamos, segura, ¿sí? Por sí, eso los primeros vínculos son tan importantes. Pero de todas maneras, como no somos seres que estamos condicionados, porque si no, entonces nada de todo lo que estamos haciendo tendría sentido, mm, y existe la posibilidad de reparación y existe la posibilidad eh, de comprender las situaciones y decidir y tomar lo propio y hacerse cargo de la propia vida y decir, bueno, ¿cómo sigo yo adelante? En esos casos que a lo mejor no se tiene la experiencia interna de ese vínculo de apego seguro, siempre existe la posibilidad de aprenderlo, de buscar personas que ayuden, de buscar grupos de personas que ayuden, mm. de tener referentes, mentores, de hacer un proceso terapéutico. Bueno, hay miles de caminos que pueden ayudar a poder cambiar de alguna manera de posición para poder empezar a confiar en uno, en el otro, en el camino y en la vida. Bueno, mucho para reflexionar. Muchas gracias, Andrea Mucho Saporiti, para por reflexionar. esta cita con No, nosotros por favor. mismos. Bueno, gracias a ustedes y que tengan un muy lindo día para todos. Igualmente. Gracias. Adiós. Un beso grande. Bueno, un ratito con Andrea Saporiti en esta cita con vos, hablando de confiar en el camino. Si te gustó esta conversación,
Seguinos.